La prisión de Filipos era un lugar oscuro, frío y lleno de lamentos. Entre sus paredes se encontraban Pablo y Silas, dos hombres cuya fe les había llevado a predicar la palabra del Señor en muchos lugares. Sin embargo, su misión en Filipos les había conducido a este sombrío rincón, atados y confinados. El carcelero, un hombre corpulento y de carácter severo, había sido instruido para vigilar especialmente a estos dos hombres. Había escuchado rumores sobre los milagros que realizaban y las palabras de esperanza que pronunciaban. Aunque trataba de ignorarlos, en el fondo sentía una curiosidad que no podía calmar. ¿Qué tenían estos hombres que parecía ser tan diferente a cualquier otro prisionero que había conocido? Esa noche, mientras el carcelero realizaba su ronda nocturna, escuchó algo inusual proveniente de la celda de Pablo y Silas. No eran lamentos ni gritos de dolor, sino cantos. Eran himnos, alabanzas a Dios que resonaban en los fríos corredores de piedra. En el corazón del carcelero, estos cantos despertaron una serie de sentimientos y preguntas. ¿Cómo podían estos hombres, a pesar de su situación, cantar con tal alegría? ¿Qué les daba la fuerza para mantener la esperanza en un lugar como este? Mientras reflexionaba sobre esto, la tierra comenzó a temblar. Un terremoto poderoso sacudió la prisión, haciendo que las puertas se abrieran y las cadenas se soltaran. En un instante, la oscuridad de la prisión fue reemplazada por un caos de polvo y escombros. El carcelero, aturdido y temeroso, pensó lo peor. Si los prisioneros escapaban, sería su fin. Su mente, acelerada por el pánico, contempló la idea de acabar con su propia vida, creyendo que sería una salida más misericordiosa que enfrentar las consecuencias de su fracaso. Pero en medio del caos, una voz firme y calmada emergió: «No te hagas ningún daño, estamos todos aquí». Era la voz de Pablo, que a pesar de tener la libertad al alcance de su mano, eligió quedarse. El carcelero, sorprendido y aliviado, se apresuró hacia la celda, llevando consigo una luz. Al ver a Pablo y Silas, sus cadenas rotas pero su espíritu intacto, cayó a sus pies. Las preguntas que habían estado formándose en su mente ahora exigían respuestas. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?», preguntó con voz temblorosa. La pregunta del carcelero no solo provenía de un lugar de miedo por su situación inmediata, sino también de una búsqueda más profunda de significado y propósito en su vida. Había pasado años vigilando a los prisioneros, siendo testigo de la desesperanza y la oscuridad, y ahora se encontraba ante dos hombres cuyas acciones y palabras contradecían todo lo que había conocido. Pablo, con una mirada serena y compasiva, le respondió: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa». Estas palabras, simples pero llenas de poder, resonaron en el corazón del carcelero. No le estaban pidiendo que realizara grandes hazañas o sacrificios, simplemente que creyera. Silas, apoyando las palabras de Pablo, comenzó a compartir las enseñanzas y milagros que habían presenciado y experimentado en su viaje. Hablaron de la esperanza, el amor y la redención que se encontraba en Jesús. Cada palabra que decían, cada historia que compartían, era como un bálsamo para el alma herida del carcelero. Mientras la noche avanzaba, el carcelero, impulsado por un deseo de transformación, llevó a Pablo y Silas a su hogar. Allí, en la intimidad de su casa, continuaron compartiendo la buena nueva con su familia. El ambiente, que inicialmente estaba cargado de tensión y miedo, se volvía cada vez más cálido y acogedor. Las risas, las lágrimas y las preguntas fluían libremente, y pronto, toda la casa estaba envuelta en una atmósfera de esperanza y renovación. Antes del amanecer,
el carcelero y toda su familia fueron bautizados. El agua, símbolo de purificación y nuevo comienzo, lavó las viejas heridas y traumas. Era un nuevo día, no solo por la salida del sol, sino por la luz de la fe que ahora brillaba en sus corazones. El carcelero, que una vez había considerado la posibilidad de acabar con su vida, ahora abrazaba una nueva existencia llena de propósito y significado. En lugar de ser un instrumento de opresión, decidió usar su posición para ser un canal de amor y comprensión. A medida que el día avanzaba, Pablo y Silas fueron liberados oficialmente de la prisión. El carcelero, agradecido y transformado, los despidió con una sonrisa y un abrazo cálido, sabiendo que, aunque sus caminos se separaban, estaban eternamente conectados por la fe. Con la liberación de Pablo y Silas, las noticias del milagroso terremoto y de la conversión del carcelero se extendieron rápidamente por Filipos. La ciudad, que alguna vez había sido escéptica y hostil hacia estos predicadores de la palabra, comenzó a murmurar con curiosidad y asombro. El carcelero, aún llevando su título y responsabilidades, se convirtió en un testimonio viviente de la gracia y el poder transformador del amor divino. La prisión, antes un lugar de desesperación, se convirtió en un lugar de esperanza. Los prisioneros empezaron a notar el cambio en su carcelero, sus gestos eran más amables, sus palabras más gentiles, y su actitud reflejaba una paz que antes no tenía. Su hogar, que había sido testigo de la increíble noche de conversión, se convirtió en un lugar de reunión para aquellos que buscaban respuestas. Noches tras noches, su hogar se llenaba de gente, desde los más ricos y poderosos hasta los más humildes y marginados, todos venían a escuchar las historias de la fe y el amor de Jesús. El carcelero y su familia compartían con entusiasmo su testimonio, y muchos encontraban en esas palabras el alivio y la dirección que tanto buscaban. Mientras tanto, en otras partes de la ciudad, Pablo y Silas continuaron su misión, reuniendo a los creyentes, fortaleciendo su fe y estableciendo iglesias. Aunque enfrentaron desafíos y adversidades, la historia del carcelero sirvió como un recordatorio constante del poder de Dios para tocar y transformar incluso los corazones más endurecidos. El impacto de esa noche no se limitó a Filipos. Con el tiempo, las historias de la prisión, del terremoto y de la conversión del carcelero se extendieron por toda la región y más allá. Estas narraciones no solo inspiraron a otros a explorar y adoptar la fe, sino que también ofrecieron una valiosa lección, que la esperanza y el amor siempre pueden encontrar una manera, incluso en las circunstancias más oscuras y desesperadas. La ciudad de Filipos, que alguna vez había sido un lugar de resistencia y hostilidad hacia el mensaje del Señor, comenzó a florecer como un faro de fe. Las personas, tocadas por las historias y los testimonios, empezaron a mirar más allá de sus diferencias y prejuicios, uniendo sus manos en solidaridad y amor. Con el paso de los días, la vida en Filipos tomó un nuevo ritmo. El carcelero, una vez símbolo de autoridad y opresión, ahora era conocido como un hombre de fe y compasión. Sus conversaciones ya no giraban en torno al castigo y la disciplina, sino a la esperanza y el amor que había encontrado. Mientras tanto, las iglesias establecidas por Pablo y Silas florecieron. Las enseñanzas que compartieron encontraron eco en muchos corazones, llevando a la ciudad a un renacimiento espiritual. El amor, la comprensión y la gracia se convirtieron en los valores fundamentales de la comunidad. Pero no todos recibieron el mensaje con alegría. Había aquellos que, preocupados por el cambio y temerosos de perder su poder y control, comenzaron a resistir y oponerse a este movimiento.
Sin embargo, en lugar de enfrentarlos con ira o rencor, los nuevos creyentes, inspirados por las enseñanzas de Jesús y la transformación del carcelero, optaron por responder con amor y paciencia. Y así, un día, un grupo de líderes de la comunidad, aquellos que habían estado al frente de la oposición, se acercaron al hogar del carcelero. Con rostros serios y posturas rígidas, entraron y se sentaron. En el silencio tenso que siguió, fue el carcelero quien rompió el silencio. Con una voz suave y comprensiva, compartió su historia, su transformación y el amor incondicional que había experimentado. La conversación que siguió no fue fácil. Hubo momentos de tensión, de duda y de resistencia. Pero a medida que la noche avanzaba, las defensas comenzaron a caer. Las historias del amor de Jesús, compartidas con sinceridad y pasión, tocaron incluso a los corazones más escépticos. Cuando el amanecer pintó el cielo con tonos rosados y dorados, la ciudad de Filipos ya no era la misma. Las barreras que alguna vez habían dividido a su gente comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por puentes de comprensión y amor. La historia del carcelero, el terremoto y la conversión se convirtió en una leyenda, no solo en Filipos sino en toda la región. No era simplemente una historia de milagros y conversiones, sino un testimonio del poder del amor para superar el miedo, la duda y la división. Y mientras los años pasaban y las generaciones venideras escuchaban esta historia, la esencia del mensaje permanecía inalterable, que en medio de la oscuridad siempre hay una luz esperando ser descubierta, que en cada corazón, sin importar cuán endurecido o roto esté, hay una chispa divina esperando ser encendida. En el tapestry de la historia humana, la noche en la prisión de Filipos es un recordatorio de que la fe, la esperanza y el amor tienen el poder de transformar no solo individuos, sino comunidades enteras. Y que, en última instancia, es el amor lo que realmente nos libera. Si te encanta nuestro contenido, por favor suscríbete, haz clic en me gusta y comparte. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.